¿No la tienes? No. Ok. Bien. Me preguntaron por qué ese nombre, como, primero, como tan largo ese título. Y segundo, como ese nombre así como tan extraño, como tan raro. Y la verdad es que ese es realmente el tema de la predicación de hoy, del sermón de hoy. Un Dios amoroso con las manos sucias. Y estoy tomando como texto base el libro de Isaías, en el capítulo 64 de Isaías, verso número 8. Isaías 64, 8 es el texto que inspira este sermón. Dice, ahora bien, Dios, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dígalo conmigo. Soy obra de tus manos. Soy obra de tus manos. Amén. En la parte sur de Israel, en la parte sur, digamos, en el centro sur, al sur de Jerusalén, hay una zona compuesta por una cantidad de pueblos que en su tiempo eran pueblos árabes, pero árabes cristianos, no musulmanes, y que eran además ciudadanos de Israel, además de que no importa que fueran árabes, eran ciudadanos de Israel con todos los derechos. Ahí estaba Belén, Bet-Yala, Bet-Zahur, esa región donde estaban los campos de los pastores. Recuerdan que escucharon eh, el anuncio del nacimiento de Jesús. Bien, cuando uno iba a Israel como turista de peregrinación, siempre lo llevaban a ese valle, a visitar esos pueblos, porque había dos cosas características allí. La primera era ver cómo trabajaba una persona sobre la arcilla, sobre el barro, un alfarero. Y la segunda era ver cómo trabajaba una persona con el vidrio, soplando el vidrio y haciendo también vasijas, digamos, elementos de vidrio. Pensando en esto y pensando en el alfarero, eh, yo le voy a dar inicio como introducción a el sermón de hoy. Voy a tratar de evocar un poco el origen de esta metáfora, porque se fundamenta el texto que voy a hablar sobre una metáfora, que es la metáfora de el alfarero trabajando el barro. Algún día les hablaré de una metáfora que es el soplador de vidrio haciendo vasijas de vidrio. Pero hoy voy a hablar de la arcilla y el barro y el alfarero trabajando sobre ella. Y luego eso lo voy a tratar de proyectar hacia un destino. Y ese destino somos nosotros. Entonces pensemos un poco en el origen. Normalmente el taller de un alfarero era un cuarto pequeño que tenía varias características. En un rincón siempre había una cantidad de pedazos de barro. Es decir, como si algunas vasijas se rompieran y entonces los pedazos quedaban allí. Eso en la Biblia se llama tiestos. Ustedes recuerdan la palabra. Por ejemplo, dice la Escritura que Job se rascaba de su sarna con un tiesto. Dice, por ejemplo, Isaías en el capítulo 26 que nosotros fuimos como despreciados y desechados como tiestos, pero que de allí nos recogió el Señor. Esa es la primera característica, en un rincón lleno de pedazos de arcilla seca ya, que se llaman tiestos. En otro rincón había siempre una arrume, digamos así, como de barro, barro.
y de allí como una especie de banco de barro, y de allí sacaba el alfarero chicotes, pedazotes de barro, que era con los que iba a trabajar. Generalmente había una palita o algo porque él cortaba y sacaba y traía y lo colocaba sobre una mesa, sobre un mesón. Y la tercera característica o el tercer elemento que había allí cuando tú entrabas a un taller del alfarero era que generalmente en el centro había una rueda, hagan de cuenta como esta, una rueda como esta, con una circunferencia, con una plancha circular. Esa rueda, los que tenían estaba conectada como a un motorcito eléctrico, pero la gran mayoría lo trabajaba de manera manual y entonces tenía como una especie de pedal y ese pedal le daba para hacer girar la rueda. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces, pensemos por un momento o tratemos de imaginarnos un poco la idea de cómo el alfarero trabajaba con la arcilla o trabajaba con el barro. Lo primero que hacía era sacar un chicote de barro, un pedazo de barro. Lo colocaba sobre un mesón y entonces comenzaba a golpear el barro, a golpearlo. ¿Por qué golpeaba el barro? Porque necesitaba sacarle a la arcilla todo el oxígeno. Porque si dejaba que el barro continuara con oxígeno, cuando hiciera la vasija iba a quedar con imperfecciones. Entonces normalmente lo azotaba, digamos, sobre la mesa. Luego después entonces tenía un recipiente con agua y comenzaba a echarle agua a ese bloque, a ese pedazo de barro. Y en la medida que le iba echando agua, iba tratando de amasar ese barro hasta convertirlo en una masa, un pedazo de barro generalmente duro, entonces lo amasaba, digamos, con agua. Luego, después que ya tenía una masa uniforme, entonces lo colocaba sobre la rueda y lo centraba en la rueda de tal manera que al hacer girar la rueda no se le fuera para ninguna parte. Lo centraba en la rueda. Cuando estaba sentado en la rueda, comenzaba a hacer girar la rueda y con sus manos comenzaba a tratar de hacer un modelo de una vasija, dependiendo de lo que fuera a hacer. Había vasijas anchas, había bandejas, había vasijas altas, en fin, la vasija que quisiera hacer. Pero después de hacer la vasija, tenía que limitar el tamaño de la vasija. Lo limitaba siempre como con una cuerdita, hagan de cuenta, como con un nylon. Entonces, por ejemplo, si estaba haciendo un florero grande, después que ya estaba hecho, entonces metía la cuerdita para partirlo y limitarlo. Generalmente también tenía unos utensilios, una especie de punzón o una especie como de trinche, como de tenedor, y con eso también le daba cierta forma a la vasija, como cierta figura, exactamente. Después de que tenía eso, entonces lo ponía aparte y lo dejaba listo para cocinarlo, para meterlo al horno, porque era el horno lo que le iba a dar realmente consistencia. No sé cuánto tiempo estaba en el horno, pero cuando salía del horno ya estaba completamente fuerte. Como eso no era para él, sino era para la venta, porque eso es, digamos, ¿cómo llamaríamos? Artistas rudimentarios. Entonces, la mayoría de veces tenía que decorar eso que había hecho. O lo decoraba con pintura, o lo decoraba con esmalte, y a veces lo tenía que poner otra vez sobre la rueda, hacerla girar para hacerle ciertas figuritas de colores. Entonces, ese es básicamente el proceso. Dice San Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 en el verso 20 que en una casa grande hay muchos instrumentos. Unos son de oro, otros de plata, otros son de barro, ¿verdad? Conforme al propósito
que Dios tiene. Es decir, algunos son para honra y otros son de usos más comunes. Ahora bien, quiero que tengan muy clara la imagen, porque lo que vamos a hacer desde aquí en adelante es traer toda esa experiencia, digamos, original y tratar de colocarla en nuestra propia realidad. Porque lo que voy a tratar de demostrar es que nosotros tenemos un Dios amoroso, pero ese Dios tiene las manos sucias. El alfarero tenía que untarse de barro. El alfarero tenía que tener las manos sucias. Y cada vez que él quería imprimir algo en la vasija o en lo que estaba haciendo, tenía que mojarse otra vez las manos para que le corriera, digamos así. La presión de los dedos o la presión de las manos era lo que le iba dando forma a esa vasija que él quería hacer. Ahora, no es que él pusiera un pedazo allí de barro y comenzara a apretar y a eso para ver qué salía. No, 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 no. Él ya tenía un modelo. Él ya sabía lo que quería. Voy a hacer una bandeja plana, voy a hacer una vasija gorda, voy a hacer un florero alto, voy a hacer, ya él sabía exactamente, tenía un modelo en la cabeza. Hasta aquí, ¿cómo estamos? Tenemos entonces dos figuras. Una, la del alfarero, y dos, la del barro. Identifiquemos con claridad. El texto que acabamos de leer de Isaías dice que Dios es el alfarero. ¿Están de acuerdo conmigo? Y dice también que nosotros somos el barro. Entonces, Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, con esas dos figuras en mente, yo quiero que reflexionemos en algunos principios que aparecen allí. Por lo menos quiero mencionarle 3 estadios secuenciales o 3 principios. Si tienen la Biblia en la mano, ábranla conmigo. Si tienen donde apuntar, apunten, pero no me estén mirando con los brazos cruzados, porque les aseguro que salgan de ahí y ya no se acuerdan lo que dije. ¿Están conmigo? Digan amén, ahora sí. Ajá, muy bien. El primer principio que quiero que tengas en consideración es este. Dios es el alfarero y Dios nos está formando. ¿Cuándo Dios nos está formando? Cuando nos coloca sobre la mesa y comienza a golpear ese pedazo de barro y comienza a tratar de destruir ese bloque de barro, a veces seco, y comienza a tratar de remojar ese bloque de barro y convertirlo en algo maleable. La arcilla tenía que ser ablandada. La arcilla tenía que ser amasada para que Dios pudiera hacer algo. ¿Estarán de acuerdo conmigo en el hecho de que nosotros todos estamos en la rueda del alfarero? Y Dios está dándole vuelta a la rueda y Dios está haciendo girar la rueda porque Dios está trabajando en medio de nosotros. El alfarero tiene un plan en mente. El alfarero tiene un diseño en mente. Cuando el alfarero coloca ya la masa lista sobre el centro de la rueda y comienza a hacer girar esa rueda, el alfarero ya tiene definido qué tipo de vasija quiere hacer. Ya tiene una meta. Y es exactamente el mismo pensamiento que rescató Pablo cuando dijo que nuestra meta es Cristo. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que Cristo sea completamente formado en mí, según Efesios capítulo 4, verso 13. Así pues, la idea del alfarero es que nosotros nos parezcamos a Cristo.
El modelo que Él tiene en su corazón es hacernos a nosotros como es Cristo Jesús. Ahora, este proceso en la Escritura tiene otro nombre y se llama discipulado. El discipulado no es otra cosa que ese proceso. Oigan, no es un asunto puntual, no es una experiencia, no es un evento, es un proceso. Y es el proceso mediante el cual Dios comienza a formar nuestra vida. De pronto habrá cosas con las cuales no estás de acuerdo, pero Dios tiene el control. Dios está a cargo de la situación. Dios está al mando. Dios es el que está moviendo la rueda y está aplicando la presión de sus dedos y de sus manos sobre nosotros. Dios nos está formando. Pero hay un segundo principio que yo quiero que tomes, y es que Dios es el alfarero que nos está moldeando. Y digo yo, nos está moldeando porque está dándonos o haciendo de nosotros una vasija conforme a su corazón. Dice en Isaías capítulo 52 que Dios desnudó su santo brazo para salvarnos. Si nosotros somos el barro y Dios es el alfarero, entonces Dios tiene autoridad para hacer la vasija que Él quiera hacer de cada uno de nosotros. No puede decirle el barro al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Si yo quería era hacer una olla para frijol, ¿por qué me hiciste una cafetera? No, Él tiene autoridad para hacer lo que quiere. ¿Qué pasa cuando una vasija de pronto tiene imperfecciones? Cuando después de haberla formado el barro y de haberla moldeado, el alfarero descubre que esa vasija está imperfecta, que tiene una imperfección, que quedó con una, ¿cómo se llama? Con una burbuja de aire, que quedó imperfecta. Hermanos, cuando eso ocurre, Dios no desecha ninguna vasija, sino que lo que hace es que para la rueda, saca otra vez esa vasija, vuelve otra vez a la mesa y amasa otra vez ese mismo barro, le echa agüita y vuelve a amasarlo otra vez y vuelve a colocarlo sobre la rueda centradito y comienza otra vez el proceso. Dios nunca, el alfarero nunca desecha un trozo de barro que ha sido formado, que ya ha sido ablandado, que ya está listo para trabajarlo, sino que vuelve otra vez a trabajarlo. Por eso el alfarero siempre tiene las manos sucias. Por eso Dios es un Dios amoroso, pero con las manos sucias. No sé si vieron, no nos presentaron el póster que les mandé, pero ahí escogí un alfarero con las manos súper sucias para que entendieran un poco la imagen. Créanme, Dios se ensució las manos, desnudó, se remangó, desnudó su santo brazo para sacarnos de allí del lodo cenagoso en el que nosotros nos encontrábamos. Dios se ensució todas las manos y el antebrazo para sacarnos de allí. Y ahora se sigue ensuciando para darle sentido y propósito a nuestra vida. ¿Cuándo Dios se ensució las manos? Cuando se encarnó. No sé si estarán de acuerdo conmigo en que el más grande misterio de todo el Nuevo Testamento es que Jesús, Dios, vino a morar en nuestro barrio, que Dios vino a morar en nuestra casa, que Dios vino a morar en medio de nosotros. Nació de una virgen, vivió como hombre, tuvo sed, tuvo hambre, caminó en medio de nosotros, murió como un hombre. Dios se ensució las manos cuando trajo a Jesús a vivir a nuestra ciudad. Pero hay además un siguiente paso. Y no solamente que Dios tuvo que alistar el barro y formar,
No solamente que Dios tuvo que moldear, sino que en medio de todo ese proceso, Dios es el alfarero que nos está amando, formando, moldeando y amando. Cuando tú vas al taller, digamos, de un artista, te darás cuenta que la materia prima que utilizó para hacer cualquier obra no tiene el mismo valor que cuando esa materia prima ha sido ya trabajada y él presenta la obra final. O dicho de otra manera, la arcilla o el barro no podría valer lo mismo que la vasija ya trabajada en casa de un alfarero. Pero en la economía de Dios, ojo con esto, en la economía de Dios son igual de valiosos. El bloque de barro vale lo mismo que la vasija de barro. El valor no está en el trabajo del alfarero sobre el bloque de barro. El valor está en la compra de ese bloque de barro. Trato de decir con esto que nosotros somos valiosos para Dios. No importa el proceso que ya tengamos, que el Señor esté haciendo o haya hecho en nuestra vida. Nosotros somos valiosos porque para Él comprar ese barro, que siempre era un barro especial, no era cualquier tipo de barro, para Dios comprar esa carretada de barro, tuvo que pagar un precio. Y Dios pagó un precio por ti y por mí. Nos compró a precio de sangre. No fue cualquier precio, fue un precio caro. Y ahora Dios simplemente te está formando, moldeando, pero eres igual de valioso, no importa en qué parte del proceso te encuentres. Pero además, el alfarero no tenía, digamos, todas las vasijas que había hecho, no las había hecho para sí. Generalmente las vasijas eran hechas para decoración, o era para utensilios de la casa, o era para transportar agua, o era para la cocina. Pero el alfarero no hacía solamente vasijas para él, generalmente hacía vasijas para otros. Casi siempre en esos lugarcitos el alfarero vendía sus vasijas para que sirvieran a otros. Hermanos, Dios interviene en nuestra vida no solamente para beneficio propio, sino también para beneficio de otros, para que tu vida sirva a otras personas. Dios nos moldea también para que le demos valor a otras personas. Entonces tú me preguntarás, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el sufrimiento? ¿Cómo entra allí el asunto del sufrimiento? ¿Cómo entra la famosa pregunta de por qué a mí, de por qué yo? Entra allí. Dios permanece de tal manera conmigo que aún en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, el alfarero sigue trabajando en ese bloque, en esa masa de barro que está haciendo, con la cual está haciendo la vasija. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en medio del sufrimiento? Pues en medio de los momentos difíciles tenemos que entender y aceptar que el alfarero está conmigo, que yo sigo en la rueda del alfarero y que ese alfarero tiene las manos sucias. Él no me está dirigiendo a control remoto, él no está dándome instrucciones desde lejos. Él se ha identificado conmigo, Él conoce mi dolor, Él conoce mi angustia, Él conoce mi sufrimiento, Él conoce mis sueños, Él conoce mis ilusiones. El alfarero tiene las manos sucias.
Y a manera de ilustración, quiero contarles dos experiencias. La primera está en Jeremías, en el capítulo 22 de Jeremías. Dice en el capítulo 22 de Jeremías, versículos 28 en adelante. ¿Están aquí todavía? Dice así: ¿es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un objeto sin valor para nadie? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a una tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: inscriban a este hombre como privado de descendencia, como un hombre sin éxito en todos sus días, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David. La versión de Nueva Biblia Jerusalén lo traduce hermosamente cuando dice: un sin hijos, un fracasado en la vida. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a un rey de Judá. Aquí le llaman Conías, pero es el mismo Jeconías o es el mismo rey Joaquín. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 24, está toda la historia de este hombre. Y también está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 24. Toda la historia. Se las cuento rapidito. La historia de este hombre es la siguiente. Este hombre tenía 18 años cuando comenzó a reinar. Y reinó durante 3 meses en Jerusalén. Pero resulta que hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y ya estaban los babilónicos a la entrada. Ya comenzaron las deportaciones hacia Babilonia. La primera deportación ocurrió en el año 606 aproximadamente. La segunda deportación ocurrió en el 598. Y finalmente la tercera deportación, con la destrucción de Jerusalén y el templo, ocurrió en el 586. Y resulta que este hombre que hizo lo malo delante del Señor, en su mandato vino la segunda deportación. Babilonia destruyó los utensilios del templo, se llevó el oro, la plata y todo lo que era de valor. Se llevó aproximadamente a 10,000 personas cautivas para Babilonia y se lo llevó a él y a toda su familia. Y nunca más volvió. Babilonia después colocó un nuevo rey llamado Sedequías y este permaneció esclavizado en Babilonia toda su vida. Observen ustedes lo siguiente: el pueblo está preguntando, ¿qué pasa con nuestro rey? Y entonces Jeremías responde diciéndole: es que este es una vasija despreciada y quebrada, siendo la misma figura del alfarero. ¿Pero por qué? Porque él hizo lo malo delante del Señor. Fue arrojado, echado por tierra, porque simplemente fue un hombre sin éxito. Y nunca más, ni él ni su descendencia, se sentarán en el trono. Dios quiso que quedara registrado que el castigo a la rebelión de Joaquín tuvo sus consecuencias, sin descendencia en el trono, por la actitud de querer vivir de espaldas a Dios, hizo que él fuera considerado una vasija quebrada, una vasija inservible. Ahora, la historia de Joaquín, que seguramente muchos de ustedes no conocían, si se despiertan, les cuento.
que muchos de ustedes no conocían es que la historia de este hombre, la historia de fracaso de este hombre, sigue siendo la misma historia de muchos de nosotros, que a pesar de todo, seguimos esperando o experimentando una vida de fracaso. Miren, Joaquín fue elegido como rey. A los 18 años se le dio el trono. Tenía toda una vida por delante. Estaba designado para ser un rey exitoso. Pero sin embargo le dio la espalda a Dios y fracasó. Hundió a su pueblo y a su familia en una tremenda esclavitud. A tal punto que nunca más ni él ni su gente volvió. De rey quedó esclavo en Babilonia. Apocalipsis dice en el capítulo 1, versículos 5 y 6, que Dios nos hizo para él reyes y sacerdotes y que reinaremos sobre la tierra. Qué tragedia tan tenaz que nosotros, en vez de creer eso como este personaje, vivamos una vida de fracaso, de esterilidad, de falta de metas, por querer hacer lo que nos da la gana y no confiar en el Señor. Podemos convertirnos en vasijas despreciadas, en vasijas quebradas, por no querer vivir en obediencia al Señor. Dios te ha llamado a que vivas en una vida de victoria. No te conformes con ser una vasija despreciada. Y el segundo caso que le quiero mostrar está en Jeremías. Este está en el 22, vuelvan la página hacia atrás, y el otro está en el 18. Jeremías Dios es un Dios de imágenes, ¿sabe? Dios se comunica mucho con imágenes. Por eso me encanta este tema de las metáforas, porque es que Dios es un Dios pedagógico. Dios tiene una metodología tremenda para enseñarnos cosas en la vida diaria y usa imágenes de lo que ha ocurrido, de lo que está en el ambiente. Jeremías tenía una pregunta constante al Señor y seguramente le estaba preguntando al Señor qué era lo que estaba pasando. Entonces Dios le dice: te voy a explicar. ¿Por qué no vas a la tercera con cuarta? Allí vive el alfarero. Ves allá. Y allí yo te voy a hablar. Jeremías llegó. Generalmente los lugares donde estaban los alfareros eran abajo, ¿sí? Seguramente bajó un poquito, se quedó en la puerta y observó lo mismo que yo les dije. Observó el cuartico, observó el rincón de los tiestos, observó el rincón donde estaban los bloques de barro, observó la mesa, observó la rueda y se quedó allí como esperando a ver cómo Dios le hablara. Y se quedó observando. Y miren lo que ocurrió desde el verso 1 de Jeremías 18. Vino la palabra de Dios a Jeremías y le dijo: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré hacer yo con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mis manos, casa de Israel.
y Jeremías cayó como condorito para atrás. Lecciones que Jeremías tuvo que aprender. Nosotros somos el barro. ¿Están conmigo? Nosotros somos tomados del barro. Nosotros estamos en la rueda del alfarero y él tiene el control. Si nosotros somos una vasija malograda, Dios no nos rechaza, sino que nos vuelve a colocar en la mesa, nos echa agüita, nos amasa. Como dice la canción de el personaje aquel de Al taller del maestro, recuerdo, que le da clavo, le da esto, le da lo otro. Al taller del maestro vengo. Como dice, con mucho trabajo, con mucho fuego, no sé qué. Pero además es necesario que nosotros volvamos siempre a la casa del alfarero, al taller del alfarero, al taller del maestro, porque es allí donde seremos formados, moldeados y amados a pesar de todo. La aplicación. ¿Cómo estás tú con respecto a todo esto? No sé cómo te ha ido estos días, esta semana inclusive. No sé si de pronto alguna circunstancia te han hecho decir, oye Dios, ¿qué es lo que está formando en mi vida? ¿Cómo se te ocurre? Yo no quiero ser una vasija de 2 orejas. Yo quiero ser una vasija con una oreja grande. Yo no quiero ser una vasija plana. Yo quiero ser una vasija esbelta, alta. Es posible que por alguna circunstancia estés pensando, oye, Dios, te estás equivocando conmigo, porque así no es como yo quiero ser. Dios le dijo a Jeremías, ¿acaso el alfarero no puede hacer del barro lo que quiere? ¿Acaso no puedo hacer yo con vosotros como quiero, oh casa de Suriel? Por alguna razón pensamos que Dios tiene que sujetarse a nuestros planes. Pero déjenme decirle, hermano, no es así. Dios tiene un modelo para mí. Dejen que Dios sea Dios. Dejen que Dios aplique su modelo. Por eso mi oración tiene que ser, Dios, no, aun cuando yo no pueda ver lo que tú estás haciendo, aun cuando yo no pueda comprender lo que estás haciendo en mi vida, Señor, yo confío en ti. Y yo quiero que tú hagas, que tú cumplas tu propósito en mí. Como dice el Salmo 138, verso 8. Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Somos obra de Dios. Dios, amoroso, se ensució las manos para formarnos, moldearnos, amarnos. Porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Porque como dice Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 9, nos hizo para Él reyes y sacerdotes. Como dice en Apocalipsis 1, de nosotros depende, aun cuando tengamos llamado de reyes, vivir como esclavos en el extranjero, vivir como esclavos en Babilonia, o quedarnos dándole el honor y la gloria al Señor.
y disfrutando lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Cuál es la disyuntiva que yo te planteo hoy? ¿Ser una vasija despreciada o ser una vasija para honra? Dependerá de si obedeces al Señor o no. El éxito de nuestra vida dependerá de nuestra obediencia al Señor, de la asimilación, de la interiorización de los principios de la Escritura para vivir. El punto es el siguiente: ¿en dónde estás con respecto a esto? Hay vasijas para honra y hay vasijas para usos comunes. ¿Qué tipo de vasija tú quieres ser? La respuesta se la tendrás que dar al Señor, no a mí. ¿Qué tal si le das ahora esa respuesta? Ponte de pie conmigo y le respondes al Señor esa pregunta. ¿Quieres ser una vasija para honra? ¿O quieres ser una vasija para deshonra? Cierra tus ojos por un instante. Medita simplemente en lo que hemos platicado. Dios es el alfarero. Nosotros somos el barro. Pero Él no es un alfarero indiferente. Él no interviene en nuestra vida desde lejos. Él no lo hace con equipos y maquinarias. Él lo hace con sus propias manos. Por eso sus manos están sucias. Sucias de presencia, sucias de encarnación, sucias de vivencia. No sé qué puedas estar pasando en tu vida en estos momentos. No sé qué situaciones pueden estar apareciendo en tu vida. No sé si hay sufrimiento por alguna razón en tu vida. Solo puedo decirte, confía en el Señor. Que en la presencia dulce de Jesús, con sus manos sucias, siga dándole forma, siga moldeando, siga embelleciendo, siga horneando, siga adornando tu vida por amor, por simple amor, con el objeto de que tú puedas servir a otros, de que tu vida pueda servir a otros. Toma un momento más y respóndele al Señor. ¿Qué tipo de vasija quieres ser? ¿Qué tipo de vasija tú quieres ser? Y dile con todo tu corazón: Señor, yo no puedo ver lo que tú haces, pero yo confío en ti. Fórmame, moldéame por amor, para ser como Jesús. Y Padre, yo tomo autoridad ahora en ese nombre precioso, en el nombre de Jesús. Y en esa autoridad, Señor, yo pido, Señor,
que tus manos amorosas, sucias, sigan aplicando la presión necesaria para hacer de cada uno de nosotros la vasija de honra que tú quieres hacer. Gracias por cada vida. Gracias por cada persona en este lugar. Gracias porque nuestra vida te pertenece. Gracias porque desnudaste tu santo brazo para sacarnos del lodo donde estábamos. Y estás trabajando en cada uno de nosotros. Tú eres el alfarero. Nosotros somos el barro. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor, porque Él lo merece. No te vayas a ir sin saludar a alguna persona, sin desear que la paz de Dios repose sobre alguien, sin darle un abrazo a alguien. Que el Señor derrame sobre tu vida la gracia y la bondad de Dios.